Hola, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más de lógica simbólica. En esta oportunidad vamos a trabajar en identificar la forma de las proposiciones moleculares. En la clase anterior estuvimos aprendiendo a identificar una proposición atómica, a identificar una proposición molecular y pues a conocer cuáles son los términos de enlace. El día de hoy vamos a trabajar específicamente con la forma de las proposiciones moleculares, que usted ya sabe que se forman a partir de dos proposiciones atómicas. Las reglas para el uso de los términos de enlace son las mismas, cualquiera que sean las proposiciones atómicas que enlazan o las que han utilizado. Ya sabe que los términos de enlace que tenemos, voy a colocárselos por acá, son I, O, tenemos el término de enlace no y el término de enlace sí. Entonces, estos son los términos de enlace que tenemos, ¿verdad? El y, o, no, sí, entonces. Eso los aprendimos en la clase anterior. La forma de las proposiciones moleculares construidas depende del término de enlace seguido, ¿verdad? Que puede ser y, o, no, sí, entonces. Depende de eso, ¿verdad? No del contenido de la proposición. Es decir, si en una proposición molecular se sustituyen las proposiciones atómicas por otras proposiciones atómicas cualesquiera, la forma de la proposición molecular se conserva. Es decir, que no es por la proposición atómica, ¿verdad?, que vamos a tener la proposición molecular, sino que va a ser por el término enlace que tengamos. Podemos darnos cuenta fácilmente de la forma de una proposición molecular, no escribiendo las proposiciones atómicas de que consta y solo indicando el lugar que ocupa. Por ejemplo, de esta forma, ¿verdad? Entonces, aquí va una proposición atómica y aquí iría otra proposición atómica, cualquiera, la que a nosotros se nos pueda ocurrir. ¿Cuál es mi término de enlace en este caso? En este caso, mi término de enlace es I, ¿verdad? Que puede ser I, podría ser O, podría ser no, o, ¿verdad? Podríamos usar el sí entonces. También lo podemos representar con paréntesis, ¿verdad? Aquí iría una proposición atómica y por acá otra proposición atómica. Recuerde que las proposiciones moleculares las formamos a partir de dos proposiciones atómicas, que debe estar incluido también ahí lo que es el término de enlace. Se pueden sustituir los espacios por cualquier proposición atómica y la forma no va a cambiar. Lo que va a ir cambiando es pues las proposiciones atómicas que nosotros tengamos. Veamos el primer ejemplo. Es rojo y es azul. Es una molecular con enlace I. Ve al otro, llueve y Pedro se ha mojado. Entonces ahí tenemos, esta es una proposición atómica y esta es otra proposición atómica, ¿verdad? Las cuales forman una molecular. Se puede también utilizar proposiciones moleculares y la forma es la misma. Por ejemplo, Juan no está aquí y Andrés no está aquí. ¿Qué sucede? Aquí tenemos dos proposiciones moleculares, ¿verdad? Juan no está aquí. Este es un término de enlace. Este es otro término de enlace y aquí tenemos otro término de enlace. Entonces ahí tenemos la unión de dos proposiciones moleculares. También se podría utilizar una proposición molecular y una proposición atómica. Veamos el ejemplo. Juan no está aquí y Luis está aquí. Entonces, esta representa una proposición molecular. A ver, ¿por qué representa una proposición molecular? ¿Por qué creen ustedes que representa una proposición molecular? Porque tenemos el término de enlace no. Y esta pues es una proposición atómica.
Entonces aquí tenemos la unión de una proposición molecular con una proposición atómica, las cuales ambas forman otra proposición molecular. Todo lo dicho es aplicable a otros términos de enlace. Vea, lo podemos hacer con el término de enlace O. Aquí puede ir, por ejemplo, una proposición atómica. Aquí puede ir otra proposición atómica. Esta es la forma de otra proposición molecular, ¿verdad? Sí, entonces, por ejemplo, acá podríamos decir, si X más Y es igual a 10, entonces, por decir algo, X es igual a 5. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Si X más Y es igual a 10, entonces X igual a 5. Esto representa una proposición atómica, ¿verdad? Y esto representa una proposición atómica también, que juntas forman una proposición molecular. Veamos algunos ejemplos. María está aquí o Elena está en su casa. Juan está en la ciudad o María no está en su casa. Esta representa una proposición atómica o molecular. Juan está en la ciudad. Es una atómica, ¿verdad? Y esta, María no está en casa, atómica o molecular. Es una molecular porque tiene ese término de enlace no. Si 2 más 3 es igual a X, entonces X es igual a 5. Esta es una molecular, ¿verdad? Porque tenemos esta atómica y esta atómica. Si B más 1 es igual a 4, entonces B es igual a 3. Si José no es infiel, entonces Juan es fiel. Vea que en esta de sí, entonces, esta parte es lo que va entre paréntesis. ¿Ves? Esto. Sí, el sí, es decir, los términos de enlace no los colocamos dentro de paréntesis, ¿ves? Sino que el resto de la proposición. Algunas veces en castellano se utiliza una sola palabra para un término de enlace particular, pero otras veces se usan dos o más. Por ejemplo, se puede utilizar la única palabra o como término de enlace. Veamos acá. Es muy pesado o es hueco. Tenemos una molecular formada por dos atómicas. ¿Cuál es el término de enlace? O, ¿verdad? O se puede escribir la misma frase añadiendo la palabra o al principio como una parte del término de enlace. O es muy pesado o es hueco. Entonces, lo podemos trabajar de estas dos formas, ¿verdad? Colocando solamente el término de enlace entre las dos proposiciones atómicas o colocándola entre las dos y al inicio. Cualquiera de las dos formas la podemos trabajar. Cuando se hable del término de enlace o, se sobreentenderá, lo que les mencionaba, ¿verdad?, que puede incluirse también una o al inicio, si se desea utilizar. O sea que lo podemos trabajar de esta forma o lo puedo trabajar de esta otra forma. Y siempre va a estar correcto. En algunos casos, al utilizar el término de enlace y, puede incluirse las palabras a la vez. Por ejemplo, se puede decir, a la vez llueve y sale el sol. Entonces, esta es una proposición molecular usando el término de enlace y. Entonces, siempre que usemos el término de enlace de y, también podría usarse la palabra a la vez. Siempre nos referimos al término de enlace y, pero podrá presentarse en la forma. A la vez llueve y sale el sol. Entonces, como esto es parte del término de enlace, no queda dentro del paréntesis. Importante. En muchos casos que se utiliza el término de enlace, sí, tal cosa, entonces, se incluyen ambas palabras. Sin embargo, frecuentemente nos encontramos que se suprime la palabra entonces. Por ejemplo, si es Felipe, es lento. Entonces, vea, aquí estamos omitiendo la palabra entonces, pero sigue siendo una condicional. Porque está diciendo, si como es Felipe, entonces
va a ser lento. Entonces es una condicional. Proposiciones de esta clase están formadas por el término de enlace sí, entonces, y son de la forma. De esta forma, ¿ves? Sí, Felipe es lento. Entonces, cuando ve aquí sobre la palabra sí, también tiene que relacionarlo, que es con la, o está asociado al sí entonces. Ejemplos de esta forma son, si f más y es igual a 2 y y igual a 0, x igual a 2. Si x más y igual a 7 y x igual a 6, y igual a 1. Entonces, es como que se omite, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, sería, si x más y igual a 7 y x igual a 6, entonces y igual a 1. Si María quiere a Juan, Juan quiere a María, ¿verdad? Si lo leemos con el entonces, si María quiere a Juan, entonces Juan quiere a María. La palabra no en castellano se encuentra muy frecuentemente dentro de las proposiciones atómicas. Por este motivo es fácil olvidarla. Pero una proposición tal como la lógica no es difícil. Vea que ahí está incluida esa proposición o la término enlace no. En una proposición molecular, puesto que contiene el no, es posible escribir este término de enlace utilizando la frase no ocurre que. La proposición se leería entonces. No ocurre que la lógica sea difícil. Entonces es como una forma diferente, ¿no? De expresar esto. La lógica no es difícil. Entonces ese término de enlace no lo podemos asociar con esta palabra. No ocurre que la lógica sea difícil. Evidentemente, el uso de no es infrecuente en el lenguaje castellano, pero se verá más tarde que es de utilidad su uso en los contextos matemáticos. En las proposiciones matemáticas en las que se utiliza el signo igual, se indica con frecuencia la negación con un trazo indicado sobre el signo igual, ¿verdad? Por ejemplo, este es igual. Si hago acá, estoy diciendo que no es igual o que es diferente a lo que está aquí. Entonces esto, por ejemplo, se leería que x es diferente a 1 o que no es igual a 1. Bien, vamos a trabajar este ejercicio A. Dice, utilizar el paréntesis para poner de manifiesto la forma de las siguientes proposiciones moleculares. Entonces vamos a trabajarlos. Entonces vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Vamos a colocar los paréntesis. Voy a colocarlo, creo que lo tengo en azul. Sí, está bien. Veamos la primera. Juan está aquí y María ha salido. Entonces, y ya paréntesis aquí y paréntesis aquí. ¿Sí? Veamos la otra. Dice, si x más 1 es igual a 10, entonces x es igual a 9. Entonces, yo les explicaba que cuando tenemos este tipo de proposición molecular, entonces el sí y el entonces quedan fuera del paréntesis. Le va a quedar de esta forma. Veamos la número 3. O María no está aquí o Juan se ha ido. Les explicaba también que esta o con esta o que está al inicio forman parte del término de enlace. Entonces no está incluido dentro del paréntesis, por lo tanto quedaría de esta forma. Quedaría de esta forma. Veamos la 4. Dice la 4, si x es igual a 1 o y igual a 2, entonces z es igual a 3. Entonces quedaría de esta forma el paréntesis. Acá y acá. El sí y el entonces queda fuera del paréntesis. Veamos la número 5. Dice si x es diferente de 1 y x más y es igual a 2, entonces y es igual a 2. De igual manera, aquí suele de ir dejando fuera de los paréntesis los términos de enlace. Veamos la número 6. Dice si Pedro está en casa o Juan está en el patio, entonces José es inocente.
¿Cómo quedaría en este caso? Si Pedro está en casa o Juan está en el patio, acá, entonces José es inocente. Vamos con el número 7. Y igual a 0 y X igual a 0. Facilito. Dejamos el término enlace fuera. La 8, o Y igual a 0 y X diferente de 0, o Z igual a 2. Entonces, quedaría, esa sería la forma de la proposición molecular. La 9, no ocurre que 6 es igual a 7. Entonces, ya le expliqué que esto forma parte de un solo término enlace, ¿verdad? El no. Entonces, solamente sería esta parte acá. Y la 10, no ocurre que si X más 0 es igual a 10, entonces X igual a 5. Sería esta parte acá y esta otra parte por acá. Entonces, ya hemos identificado la forma de las proposiciones moleculares en cada uno de los 10 ejercicios que trabajamos. Y esta le va a quedar de tarea para que practique. Dice, escribir en lenguaje corriente proposiciones de la forma siguiente. Suprimir los paréntesis al escribir las proposiciones. Entonces, tenemos ahí 9 ejemplos, ¿verdad? Repito. ¿Qué va a hacer? Escribir en lenguaje corriente proposiciones de la forma siguiente. Suprimir los paréntesis al escribir las proposiciones. Entonces, aquí va a colocar las proposiciones atómicas, ¿verdad? Las que usted desee. Entonces, le queda de tarea para que aplique lo aprendido en la clase del día de hoy.